Pero bueno, nosotros vamos a hablar del asma alérgica y la no alérgica. Si bien es cierto, los síntomas pueden ser similares, los desencadenantes son totalmente diferentes. Así que hoy vamos a abarcar este tema con el neumólogo, el doctor José Rafael Rojas. Doctor, muy buenos días, Muchas bienvenido. gracias, buenos días. Doctor, ¿cuál podría ser la diferencia entre el asma alérgica y la no alérgica? Bueno, en realidad hoy en día hay muchas formas como clasificamos el asma, porque ya reconocemos que el asma no es una sola enfermedad, sino hay muchas formas de asma, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, en términos generales, como dice usted, hay dos grandes grupos. Uno es el asma alérgica y otro es el asma no alérgica. Su principal diferencia es la forma en cómo se desarrolla la inflamación en los bronquios. Las vías que sigue esa inflamación son diferentes entre el asma alérgica y el asma no alérgica. Característicamente el asma alérgica tiende a ser el asma que empieza en edades tempranas de la vida y que tiende a tener mucha relación con factores sobre todo ambientales, principalmente factores como la exposición a ácaros, a polvo casero, moho, polen, algunos alimentos. Eso podría ser lo que etcétera. nos desencadena la alérgica. Eso es, por decirlo así, el fuego que inicia Ajá. la inflamación en los bronquios. En el asma no alérgica, Sí. tiene algunas características diferentes. Generalmente más bien es un tipo de asma que empieza en edades más avanzadas de la vida, en la edad adulta, y tiene menos relación, no es que ninguna, pero tiene menos relación con factores ambientales y un poco más de relación con factores propios dentro del mismo organismo. Las vías, como digo, que sigue esa inflamación son también diferentes y probablemente algunos de los tratamientos también vayan a ser diferentes entre una y otra de estas formas. Ahora, doctor, si vamos mencionando diferentes situaciones o quizá desencadenantes, por ejemplo, el contacto con ciertas plantas, ¿verdad?, que emanan polvos, polen, olores, ¿esto podría desencadenar? Sí, igual incluso en el asma no alérgica es capaz Cualquiera de de las dos. desencadenar la respuesta. Lo que pasa es que la inflamación va a predominar en el caso del asma alérgica, ¿verdad? Es la que va a desencadenar generalmente o que se va a desencadenar ante estos estímulos ambientales. ¿Los aerosoles? También podría ser exactamente factores irritantes del ambiente, productos volátiles como químicos de limpieza, olores fuertes, hasta perfumes incluso, ¿verdad? ¿Hay alguna relación con la alimentación, doctor? ¿Pudiéramos decir que algunos alimentos, especies, pudieran también desencadenar un asma? También el asma alérgica sobre todo pues puede responder muchas veces o desencadenarse por la ingesta de mariscos, de algunas nueces como maní, algunos preservantes que contienen los productos, por ejemplo, enlatados o productos empaquetados, de forma que también son factores que pueden desencadenar la respuesta inflamatoria del asma. Ahora, por ejemplo, una persona que sufre de rinitis alérgica, ¿verdad? O una persona con eczemas, con conjuntivitis, ¿puede tener alguna relación o puede también desencadenar? Claro que tiene relación porque todas estas condiciones lo que reflejan es pues ya una genética, una herencia que ya trae ese paciente para desarrollar precisamente respuestas de inflamación de tipo alérgico. Tanto así que, por ejemplo, hasta el 70% de las personas asmáticas simultáneamente también tienen problemas de rinitis alérgica. De forma que en realidad lo que refleja es esa predisposición genética que tiene una persona para desarrollar inflamación de tipo alérgico. Ahora, de repente uno se confunde, ¿verdad?, con estos temas o diferenciaciones, pero por ejemplo con los chicos, ¿cómo es que podemos determinar, ¿verdad?, cuando va a empezar o cuando empiezan a ser asmáticos y cómo diferenciarlo también en el caso de estos dos mundos del asma? Hay varias claves, como decía al principio, el asma de tipo alérgico tiende a aparecer sobre todo en la infancia y al tener un carácter genético hereditario tan importante es muy frecuente que en la familia también existan otras personas que tienen ese tipo de problemas alérgicos y principalmente los síntomas o las manifestaciones de la enfermedad muchas veces es fácil identificar su relación precisamente con algunas exposiciones, es decir, que resulta que el chiquito empieza con estos problemas cuando empieza la humedad, cuando vemos que se expone a ambientes donde hay moho, cuando se expone cerca de mascotas A veces como vamos gatos a y un lugar de perros. paseo que tiene muy baja temperatura y empieza aquel cuadro alérgico, También ¿verdad? los cambios bruscos de temperatura, hay muchas exposiciones ambientales que muchas veces los mismos padres o hasta el mismo paciente puede reconocer y decir, ya vi que cuando estoy cerca de este factor
se me desencadenan los síntomas. Entonces, todo eso son claves para uno empezar a sospechar de que se trata de un problema de asma y particularmente de asma de tipo alérgico. Ahora, el asma, bueno, como usted está diciendo, tiene una carga importante genética, ¿verdad? ¿Podríamos tener asma y nunca detonarse? O podría ser otra pregunta también, si tenemos asma, ¿esto se va a activar gradualmente o que somos asmáticos y somos asmáticos? Una de las características principales del asma es que es variable en el tiempo, es decir, no es necesariamente que un asmático siempre tiene sus bronquios inflamados y siempre va a tener síntomas, sino que tiende a tener un comportamiento más bien variable en el tiempo, periodos que pueden ser de días, semanas, meses, a veces años, donde la enfermedad se enciende, se activa y los síntomas aparecen, y que alternan con periodos donde los síntomas más bien disminuyen. Igual hay algunos asmáticos que tendrán formas más bien un poco más graves de asma, donde eso sí permanentemente tienen síntomas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ahora, en nosotras las mujeres, por ejemplo, ¿la carga hormonal puede tener alguna relación para exacerbar, para alborotar ese asma? Porque muchas reportan que a lo mejor en la época de la menstruación de repente se ponen como más alergiquillas. Así es, hay algunos factores, como decía, intrínsecos o propios de cada persona, y en el caso de las mujeres, los desbalances o los cambios hormonales, no solamente con el ciclo menstrual, sino también, por ejemplo, con los embarazos, mujeres que tienen ciclos menstruales irregulares, el uso de tratamientos hormonales sustitutivos, la menopausia, todas estas condiciones en las cuales los niveles de hormonas pueden variar, en algunas personas o en algunas mujeres susceptibles puede precisamente desencadenarles síntomas, ¿verdad? Otra situación que también es común, ¿verdad? Sobre todo, bueno, aquí en Costa Rica es problemas digestivos, y el reflujo es uno de ellos que también se presenta. ¿El reflujo puede activar también o detonar un ataque de asma? Claro, aquí hay dos formas de verlo. Una es que no todo lo que parece asma es necesariamente asma. Bueno, eso sí que es importante. Por eso es importante también, pues siempre que haya sospecha, ¿verdad? No decir así como mi otro hijo es asmático, este también lo va a hacer. Sí. De forma que es importante una evaluación médica para poder llegar precisamente al diagnóstico, porque hay muchas enfermedades y entidades que no son asma, pero que se pueden manifestar o simular asma, de forma que puede llevar a un tratamiento erróneo o al pasar por alto condiciones que pueden requerir otro tipo de manejo. Pero ya de por sí solo el reflujo también en personas que sí son asmáticas es uno de los factores muchas veces también intrínsecos o propios de la persona, que también puede hacer que persista la inflamación en los bronquios. Es, por decirlo de alguna forma, como estarle echando gasolina al fuego. Híjole, si ya de antemano tenemos bronquios inflamados por la enfermedad alérgica, ¿verdad? O por el asma, pues la caída constante o frecuente, aunque sea cantidades muy pequeñas de ácido hacia las vías respiratorias, va a exacerbar o va a mantener precisamente la inflamación activa. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo dos hijos, ¿verdad? O tengo tres, pero tengo dos primero, que los dos son asmáticos? Estoy suponiendo que el tercero vaya a ser asmático, por ejemplo, y si fuera ese caso, ¿hay manera de prevenirlo? ¿O ya al tener esta carga genética, nada que hacer? Sí, hoy en día todavía son factores genéticos y no los podemos modificar. Probablemente pueda ser a futuro que logremos identificar cuáles son las alteraciones genéticas en ese tipo, en esa persona en particular, para probablemente hacer modificaciones, ¿verdad? Claro. Pero hoy en día eso no lo podemos hacer. El asunto con la genética del asma es que no es un solo gen el que está dañado, no es un punto, sino es que hay probablemente una combinación inmensa de factores genéticos. Está también, como le decía, la presencia o la interferencia de factores ambientales, que hace que sea muy complejo y que haya muchas variables que no son necesariamente fáciles de identificar, y que de una persona asmática a otra varían completamente, ¿verdad? Bueno, me gustaría reafirmar, ¿verdad?, el tema del asma como factor genético, como si es hereditario, porque hay mucha gente en las redes preguntando, ¿es hereditaria? ¿Eso está requete comprobado? ¿Es hereditaria, doctor? El asma alérgica, sí. La alérgica. Exacto. La no alérgica puede hacer que tenga algunos factores predisponentes también genéticos, pero hay mucha más participación de los factores ambientales o intrínsecos, particularmente, por ejemplo, la obesidad, la exposición previa al tabaco, algunas exposiciones ambientales de tipo ocupacional o laborales, algunas otras enfermedades concomitantes, como por ejemplo sobrepeso, obesidad, problemas de reflujo, problemas de sinusitis crónica. Son otros factores que se van más bien apareciendo, desarrollando a lo largo de la vida, y que pueden en algún momento desencadenar la enfermedad.
Doctor, quizá para cerrar, y esta es como una percepción de la gente también que nos escribe y que usted nos aclare el panorama. Hay la percepción de que quizá el asma alérgica sea más fácil de tratar que el asma no alérgica, a lo mejor por todos esos factores que son los que intervienen, quizá controlarlos, o esto es incorrecto. Es probablemente más fácil de controlar el asma alérgica, tiende a responder muy bien a los medicamentos antiinflamatorios. El asma tipo no alérgico, sobre todo aquella que inicia o que aparece en la edad adulta, es un poco más difícil de controlar, puede requerir mayores combinaciones de medicamentos, dosis mayores de los medicamentos que utilizamos, pero aún así, dichosamente para los dos grupos de pacientes asmáticos, hoy en día contamos pues con excelentes herramientas de tratamiento y la mayoría de las veces podemos, en algunos casos, lograr que la enfermedad entre en remisión, es decir, que se apague, ¿verdad? Y en muchos casos más, pues lograr que la persona tenga una calidad de vida adecuada y que pueda pues desarrollarse en el día a día de forma normal. Doctor, otra consulta antes de irnos. La rinitis así complicada de los chiquillos o los muchachos, ¿puede convertirse en un asma? Como decía, lo que refleja muchas veces es esa predisposición y una persona con rinitis tiene mucho mayor riesgo de desarrollar asma en algún momento de la vida, no porque la rinitis desencadene el asma, sino porque la rinitis es una manifestación de enfermedad alérgica en las vías respiratorias, al igual que lo que es el asma, ¿verdad? Claro, la diferencia es básicamente la localización anatómica, ¿verdad? Pues la rinitis lo que causa es inflamación en la cavidad de la nariz y en los senos paranasales, y el asma es inflamación en los bronquios. Si bien los bronquios están en el tórax, en el pecho, y la nariz en la cabeza, sí, ¿verdad? Se comporta como si fuera un solo órgano, ¿verdad? Están recubiertos exactamente del mismo tipo de tejidos y de células y están pues expuestos exactamente a los mismos factores ambientales en el aire, ¿verdad? De forma que se comportan como si fuera uno solo. Excelente, doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Y verdad que hay gente que tuvo asma de chiquitilla, un cuadro asmático y nunca más le vino el asma. ¿Y estamos seguros o podría detonarse en algún momento? También eso es un comportamiento que ocurre, de hecho, en el asma que empieza en la infancia, hasta el 50% entran en remisión para el resto de la vida. Ahora, vea que no es que se curan, porque el asma no se cura, siempre vamos a tener la carga genética que nos predispone a que ante ciertos factores ambientales desencadenemos la enfermedad. Entra en remisión, es decir, se apaga, pero una persona asmática va a ser asmática toda la vida. Doctor, clarísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que pase un feliz día, doctor. Gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, nosotros continuamos y yo creo que Vicente ya está listo aquí también cerquita mío, Vicente.